Can Yaman acaba de soltar la bomba. Literalmente ha roto el silencio sobre Demet Özdemir, y lo que dijo es, wow. Olvídense de lo que creían saber, porque parece que hay una historia ahí que va mucho más allá de lo que nos contaron. Estaba yo investigando un poquito, como siempre, ¿verdad? Y me encuentro con unas declaraciones de Can que me dejaron helada. Estaba en Italia hablando con la prensa, y le preguntaron directamente sobre Demet. Y él, en lugar de salir por la tangente o decir lo típico de somos buenos amigos, se lanzó. Dijo algo así como que hay cosas de Demet que jamás olvidará. Jamás. Imagínense el peso de esas palabras, ¿no? No es un la recuerdo con cariño, es un jamás olvidaré. Para ser honestos, a mí esto me huele a que hubo algo profundo. Algo que marcó a Can de verdad. Porque no es el tipo de persona que se anda con rodeos cuando quiere decir algo. Si dice jamás olvidaré, es porque hay una carga emocional detrás que flipas. Mucha gente dice que lo suyo con Demet fue un romance fugaz, típico de actores de telenovela que se enamoran en el set y luego se separan al terminar el rodaje. Pero si Can habla así, cambia totalmente la película. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, después de todo este tiempo, de haberse enfocado en su carrera, de estar en Italia, de todo, siente que tiene que decir algo. Quizás hay cosas que se malinterpretaron, quizás hubo un final que no fue el que él esperaba, o quizás simplemente quiere reconocer la importancia que Demet tuvo en su vida. ¿Por qué, seamos sinceros, cuando dos personas están tan conectadas como lo estuvieron ellos, deja huella, no? Es imposible borrarlo de la memoria. Y el hecho de que lo diga ahora, después de tanto tiempo, de eso sí que es salseo. Es como si quisiera poner punto y final a todas las especulaciones o quizás darle un nuevo significado a lo que vivieron. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando estaban juntos todo era fuego, pasión, 1000 fotos juntos, parecía la pareja del momento. Y de repente, ¡pum! Terminaron. Y nadie entendió muy bien por qué. Siempre se habló de que las agendas, que la presión, que 1000 cosas. Pero esta declaración de Can, de que hay cosas de Demet que jamás olvidará, me hace pensar que hubo algo más. Algo que va más allá de un simple nos lo pasamos bien. ¿Será que hubo amor de verdad? ¿O será que Demet le enseñó algo importante, que lo marcó a nivel personal o profesional? Porque jamás olvidar puede significar muchas cosas. Puede ser un recuerdo doloroso, un recuerdo feliz, una lección aprendida. Todo un misterio. Lo que sí estoy segura es que esto va a remover aguas. La gente va a empezar a hablar de nuevo, a especular, a sacar fotos viejas. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable. Y si además Can suelta algo así de contundente, pues normal que nos piquemos la curiosidad. A mí me da la impresión de que Can está siendo muy honesto. Está reconociendo una parte de su vida, una relación, que tuvo un impacto real en él. No es algo que se diga a la ligera. Y pensemos en esto, ¿qué podría ser algo que jamás olvidarías de alguien? Podría ser un momento de gran felicidad, algo que te cambió la vida, o incluso una decepción que te enseñó una lección brutal. Sea lo que sea, que está claro es que Demet Özdemir dejó una marca imborrable en Can Yaman. Y ahora él, al romper su silencio, nos invita a todos a pensar en esa marca. Es como si nos dijera, esto fue importante y quiero que lo sepan. Espero que esto signifique que Can está empezando a abrirse más sobre su vida personal, porque a veces se le ve como un poco hermético. Y que él mismo haya querido compartir algo tan íntimo, aunque sea de forma indirecta, me parece un gesto muy valiente. Porque hablar de exparejas, y más si el final no fue el ideal, siempre es delicado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué demonios es eso que Can jamás olvidará de Demet? Esa es la gran incógnita. ¿Vosotros qué pensáis, que podría haber sido esa experiencia inolvidable?